Well, here we are again. This is Chris and Nellie Strandy from Las Vegas. Buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí otra vez, Chris y Nelly. Gracias. So the last videos we're talking about bearing fruit and the love of the fruit that is love. Y en los últimos videos hablamos sobre lo que es el fruto del amor y lo que es amor. And then we were expounding on the fruit not just being love, but the love of God and the love of Jesus Christ. Así como el amor de Dios y el amor del Señor Jesucristo. See, because often we hear on the radio and at church, escuchamos en la radio y en las iglesias frecuentemente, we hear about the love of God or the love of the Father. Escuchamos sobre el amor de Dios o el amor del Padre. But there's more to just God giving His only begotten Son. Pero es más allá de que el Señor nos dio su único hijo. Va más allá de aquello. Jesus wanted to teach us a practical, useful way that we can love one another. Jesucristo quería enseñarnos una manera muy práctica de cómo amar unos a los otros. Showing the same love that the love of the Father el mismo demonstrated toward us que el Padre tiene sobre nosotros when He gave His Son. cuando dio a su hijo. So this is what we've been talking about. Esto es lo que realmente hemos estado hablando. The love of the Father and the love of Jesus. El amor de Dios, el amor del Padre, el amor de Jesucristo. What if we only have our own understanding of love? ¿Qué pasaría si nosotros tan solo supiéramos qué es amor de acuerdo a lo que pensamos? And just by review, let's go over to Solo para dar una pequeña revisada. Luke chapter 6. Regresemos al libro de Lucas, al capítulo 6. Vamos a observar ahí algo. This is where it talks about having our own understanding of love. Aquí nos refiere sobre cuál es el entendimiento que tenemos nosotros sobre lo que es el amor. And I'm thinking of Luke chapter 6, verse 31 and 32. Capítulo 6, versículo 31 y de 32. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. So the sinners know how to love one another. Si los pecadores saben amarse unos a los otros, Everybody knows how to love some way. entonces pienso que todos sabemos cómo amarnos unos a los otros de cierta manera. So we've been talking in the other videos about En los otros the love of videos Jesus, hemos what hablado He sobre did, el amor de Jesucristo, sobre lo que Él hizo, like serving the church, como sirviendo a la iglesia, teaching the church. enseñando a la iglesia. What else did He do? He laid His life down Él for dio su vida all those who were with Him. por todos. He healed people, many Y, people. por ejemplo, Él sanó a muchas personas. So He was always serving, Entonces, Él in one siempre way or estaba another. sirviendo de una manera u otra, teaching. enseñando. So what I want to do is talk about Lo que quiero hacer hoy día es love and righteousness tonight. hablar sobre lo que es la justicia en el amor. I said before that you can't have the love and righteousness go together, El amor y la justicia van juntos, and because you can't love and cheat your neighbor at the same time. porque, por ejemplo, usted no puede amar al vecino, It doesn't work a that tu way. prójimo, amar a tu prójimo y a la misma vez engañar a tu prójimo, a la misma vez. So they go together, Entonces, but also you can't just do nothing. exactamente, no podemos estar sin hacer nada. Love has to work. El amor tiene que darse con obra. Like Galatians tells us, Como Gálatas nos dice, that faith works by love. como dice que la fe funciona con amor. So what I want to do Lo que quiero hacer ahora is go over to Luke chapter 3, vamos a leer un pasaje en el libro de Lucas, capítulo 3, verse 8 and 9. versículo 8 y 9. And this is where John the Baptist talks about Eso es lo que Juan el Bautista habla. what will happen if we don't bear any fruit. ¿Qué pasa si no tenemos frutos?
Lucas 3. Yeah, chapter 3, verse 8 and 9. Okay. Capítulo 3, versículo 8 y 9. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. So if we're not bearing fruit, O sea que si no damos frutos, there could be consequences. pueden haber consecuencias. Because what good is a tree that Porque doesn't bear fruit? ¿de qué vale la pena tener un árbol que And no da frutos? something interesting here is that Es muy interesante ver it says, que don't say to yourselves that we're the children of Abraham. no hay que decirnos nosotros mismos que somos los hijos de Abraham. And that's what the Christians are saying Es que too. realmente es lo que now. ahora cristianos lo dicen. They're saying the same thing. We are the children Dicen of God. somos los hijos de Dios And nothing can hurt us. y nada nos puede pasar. But the problem is that we can hurt ourselves El problema está que nosotros nos podemos hacer daño a uno mismo when we don't do anything. cuando no hacemos, 'Cause cuando no hacemos nada. even in verse 10, the people En el ask, versículo 10 dice, por well, ejemplo, what shall we do then? le pregunta diciendo, ¿qué haremos? And of course, the answer he gave them was to love one another. Y él dijo pues que realmente la respuesta era amarse uno a los otros. And he gave them practical Y les dio explanation. unas explicaciones muy prácticas, Now look. refiriéndose Let's go over to Matthew 21. a Mateo 21. This is a story about Jesus walking along. Esta es la historia. He found a fig tree. Jesucristo encontró And by the way, un árbol, Matthew was que, written, una higuera. the context of all the book of Matthew is El contexto en el que habla el Is to libro, que se refiere al libro de Mateo, to prepare yourself es para que for the coming kingdom. nosotros nos estemos preparando And, cuando viene el reino. and so here we have him walking, and he finds a tree. Aquí, por ejemplo, Jesucristo estaba caminando y encontró un árbol. This is in verse 19. Versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca, jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. So he was looking for fruit and found none. Porque aquí prácticamente él estaba buscando un fruto y no encontró ninguno. And he was at the very least disappointed. Entonces realmente estaba él decepcionado. This reminds me of Y me hace acordar, if you're familiar with the feasts in the Old si Testament. están de acuerdo, cuando ustedes estén familiarizados Está- con las festividades en el Antiguo Testamento, There's the feast of Passover and And unleavened bread, la fiesta del pan sin levadura, very feast of first fruits, la fiesta de los primeros frutos and feast of the tabernacles, y de la fiesta de los or tabernáculos the last harvest. o de la última cosecha. He said that nobody Decía él should show up empty-handed, que cuando celebraban esto, decía que ninguno tenía que presentarse, but they should all bring tenía que sin nada. fruit Todos tenían que traer un fruto o algo, or an offering from their una ofrenda from their flocks de su ganado, de lo que ellos tuvieran, to show how much God has blessed them. para demostrar cuánto Dios los había bendecido. And that's what we're not looking for monetary blessings, but Por eso blessings nosotros of Him bearing no fruit in estamos us. buscando una bendición monetaria, al contrario, estamos tratando de tener un fruto dentro de nosotros para demostrarlo. So Jesus is going to come to the tree and expect fruit. Entonces Jesucristo va a buscar el árbol y va a esperar que haya frutos. Now here's another problem. Pero acá existe What- otro problema. What if a gardener, he grows an orchard ¿Qué tal si un agricultor cultiva and he has an orchard full of beautiful apples, un huerto lleno de árboles de manzana, but nobody picks them or harvests them?
Pero ¿qué tal si nadie los recoge? and they just fall to the Y ground se caen y and they get rotten. se caen y terminan pudriéndose. No gardener, no gardener would want that to happen with their fruit. Yo pienso que a ningún agricultor le gustaría que eso They suceda want con el fruto que people ellos to enjoy the apples. tienen. Al contrario, ellos quisieran que la gente disfrute de esas And so God manzanas, is por the same way ejemplo. with us. So, así Dios es así con nosotros. He wants the people Él to quiere enjoy que the fruit that He's making La in us. gente celebre de los frutos que Él ha hecho en And nosotros. so that's why the works, Por eso las obras, the good works that we do, las buenas obras que hacemos, are the vehicle for those fruit. es la forma de poder demostrar esos frutos. Eso es así. So if we're not doing anything for anybody, if we don't open door Porque for si no, somebody, si no hacemos nada por nadie, how can we show si no, the por kindness ejemplo, of God? si no demostramos la bondad de I Dios, mean, ¿no? it's just simple things like that. Cosas simples, ¿no? Como demostrar, abrir la puerta para alguien, algo así. So the Lord is telling us it's Dios nos está necessary to bear diciendo fruit, que es necesario dar frutos and it's necessary to do something with that y es fruit. necesario hacer algo con esos frutos. Now let's go over to Romans chapter 10, Al libro de Romanos capítulo 10, because we've been talking about our own version of love porque estuvimos mencionando God's- sobre nuestra propia manera de pensar sobre lo que es el amor, and God's version pero and la versión de Dios His higher standard of love. es un alto estándar. Well, Romans chapter 10 En Romanos capítulo 10 says nos dice something similar, algo similar, only that's using righteousness pero al contrario, aquí instead of love. usa esa justicia en vez de amor. So this will just help us to understand better, Es para ayudarnos a entender mejor. or at least that the concept is carried all through the scriptures. Al menos tratar de tener el concepto a través de las escrituras. So in Romans 10, verse 1 through 3, Romanos capítulo 10, versículo del 1 al 3. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. okay, so this is the same as talking about the love of God, Aquí es prácticamente lo mismo sobre lo que es el amor de Dios, because we do the same thing. porque hacemos nosotros lo We don't mismo. understand the love of God. No lo I entendemos, mean, we can see it, no lo vemos, but how to live it in our own lives, we don't understand it. pero no sabemos cómo vivirlo So en we- nuestras vidas. So we go No about to entendemos. establish our own love. Entonces nosotros establecemos lo que pensamos sobre lo que es, por ejemplo, el amor. And we've not submitted to the love of God. Porque lo que pasa es que no nos sometemos a lo que es el amor de Dios. So I'm just taking the two concepts and putting them together. O sea, yo tomo esos dos conceptos y los pongo juntos. Because we can have our own righteousness Podemos tener nuestra propia justicia and not submit to the y righteousness no of God. someternos a la justicia de Dios. And, righteousness is and love are part of each other. Justicia y amor son parte, I mean, love is a noun, but it's also a verb. uno con el otro. I mean, I can Van s- compatibles. I can say to Nellie, I'm going to be righteous towards you, but it doesn't sound right. Instead, God gave us a word Por ejemplo, me puede decir a mí que voy a ser justo contigo, pero that that's connected to feelings, because love is feeling and words and also action. esto está conectado con lo que es amor, porque son sentimientos y a la vez el amor son las acciones. So I tell my wife I'll love her and always love her. Y si le digo a mi esposa que yo la amo, siempre la voy a amar. Now, maybe when you're doing a business transaction, you can say, I'm gonna do what's right for you. Pero por ejemplo, si hay una transacción de negocio, yo puedo decir a esta persona, voy a hacer una transacción justa contigo.
But I'm trying to say that Lo que trato de decir we're es talking que, about similar things here. Righteousness que son cosas similares, is love, pero a la vez, and love is righteousness. porque la justicia es amor y el amor es justicia. And so we have to find the righteousness of God Tenemos que encontrar la justicia de Dios and the love of God, y el amor de and Dios, we have to submit to them y debemos de someternos and a practice esto them. y practicarlo. That's what God is trying to do. Eso es lo que trata de Dios hacer en nosotros. Now, some might say, well, what Algunos van a about decir, por ejemplo, Romans 3, ¿qué tal? Que entonces, ¿dónde queda Romanos 3? where it says, Jesus Christ is our righteousness? Que Jesucristo es nuestra justicia. So let's go over there and talk about that Vayamos a a little bit. hablar ahí en Romanos 3. Verse 21 and 22. Romanos capítulo 3, versículo 20 y 21. Okay. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Okay, so this is where our righteousness starts. Es aquí cuando nuestra justicia comienza, With faith in the Lord Jesus Christ. en la fe en el Señor Jesucristo. And this all has to be because Y tiene He que is the ser vine así and we are the porque branch. Él es la vid y nosotros somos las ramas. And just by believing, Tan solo creyendo we are counted righteous, somos contados justos and our righteousness is found in Him. y nuestra justicia se encuentra en Él. Just like the parable of the vine and the branch, Como la parábola de la vid y las ramas, our fruit and our love is found in Him. el amor y nuestros frutos se encuentran en Él. And if we keep reading in Romans, Si seguimos leyendo el ritmo de Romanos, el libro, it'll bear this out. It'll show this how this works. nos enseñará cómo esto funciona. So down in chapter 4 En capítulo 4, and verse 3, versículo 3, let's read verse 2 and 3 versículo 2 y and 3 4. y 4. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuente el salario como gracia, sino como deuda. Okay, so just by believing, Pues tan solo creyendo, God is accepting that Dios lo acepta and counting us righteous because of y that. nos cuenta por justos por aquello. Similar to the feasts Es lo that I mismo just mentioned con las fiestas que mencionamos adelante, with the Passover and the Feast of Unleavened Bread, con la fiesta del pan sin levadura, all y that's brought forth is faith and repentance. se traía ello porque demostraban la fe y arrepentimiento. Okay, so here it's just faith we're being counted righteous. Aquí fe quiere decir que son contados justos. And I want to go over to Genesis Vamos al libro de Génesis, chapter 15. capítulo And 15. it's going to it'll say the exact same thing, Nos va a decir lo mismo, that Abraham was counted righteous. que Abraham fue contado por justo. But what we're going to do is read 4, 5, and 6, and I want you to see the promise that goes along with this. Versículo 4, 5 y 6. Y deseo que tal vez observen la promesa que va dentro de todo esto. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó
fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar, yo, y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Okay, so he believed the promise Entonces él creyó esa promesa, that he would have descendants and que they va a would tener descendientes number as the stars of the y van heaven. a ser al número como las estrellas que hay en los cielos. So all he did was believe and it was counted Lo que to him for hizo righteousness. fue creer y fue contado por justicia. So what we're believing, Nosotros creemos, according to Romans de 4, acuerdo a Romanos 4, is something similar. es algo similar. David, I mean, it's just similar because it's by faith. Es porque por la fe, Because even let's go back to Romans and read 6 through 8. Romanos 3, Romans 3, Yeah, Romans 4. Romanos 4, Even as David also described. ok, del 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Okay, so what Romans is doing here is using Abraham, Aquí en el libro romano se usa el ejemplo de Abraham, that he just believed the que promise. creyó la promesa. He's using that to help us understand Para that believing in Jesus ayudarnos a entender que creyendo en Jesucristo and the forgiveness of sins, y el perdonando nuestros pecados, that promise esa promesa is the faith that will give us, Es that la- will make us be counted righteous. es la fe que traería que en consecuencia seríamos contados como justos. But the faith didn't end there for Abraham. ¿Vale? The faith did not end there for Abraham. Pero la fe no terminó ahí con Abraham. So we have to go over to James to see what happened. Veamos en el libro de Santiago a No. ver qué pasó. Now, if you know the story, Abraham was required to sacrifice his son, ¿Se Isaac. acuerdan cuando Abraham se le requirió que sacrificara a su hijo Isaac? And just to save time, we're not going to go back and read, but we're going to read Pero James instead, vamos a leer Santiago where he talks about this. que menciona event. esto. So, chapter 2, verse 20 through Versículo 2, 24. capítulo 2, versículo del 22 al 24. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó con las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Okay, so Abraham offered up his son, Abraham ofreció a su hijo Isaac. and that was the work that matched his faith, Esa fue la obra because que vino junta con su fe. he believed the promise Porque él creyó that en he la would- promesa that he would have many descendants. que iba a tener muchos descendientes. So he knew Él sabía that Isaac would have to be que, raised from the dead. que Isaac sería resucitado de la muerte. And that's what, of course, Hebrews chapter 11 tells us. Eso nos lo dice en Hebreos capítulo 11. So the faith has to match So, la fe tiene que ir acompañada works. con las obras. That's what Abraham is teaching us. Y eso es lo que Abraham nos está enseñando. God doesn't just want to count us righteous, El Dios no solo quiere contarnos como but he wants justos, to create in us a new pero Él quiere crear en nosotros un nuevo corazón and make us righteous. y hacer que vengamos a ser justos. Which reminds me of 1
verse in Ephesians. I think we read this already, but we're Vamos a leer ese verso en Efesios que vino a mi recuerdo gonna finish up here. y vamos a terminarlo. This is in Ephesians chapter 4. Efesios 4. Let's see. I think it's a good idea to read starting at verse 17 all the way to 24. Del 17 al 24. Because it's talking about is putting off the old and putting on the Porque new. aquí se refiere a poner lo nuevo y dejando de lado lo viejo. And the creation that God is Y, doing in us. y haciendo que esta creación se haga en nosotros como Dios quiere. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amen. Amén. So it's the created in righteousness and true holiness. Es ser creados en justicia y en la verdadera santidad. So this is why he's telling us we have to Por submit to the eso nos righteousness of God. dice, por eso debemos de someternos a la justicia de Dios. Not only believing, No tan solo creyendo, but doing what we believe. pero haciendo lo que creemos. That's why Jesus said, Por eso Jesucristo nos if you dice, believe if you believe you're forgiven, y si tú crees, eres then you perdonado. need to forgive your Eh, neighbor. pero por eso your brother. debemos de necesitamos perdonar a nuestros hermanos. So it's important to do what we believe. Es importante hacer lo que creemos. And of course, what we believe has to be the love of God. Por supuesto, lo que creemos tiene que ser el amor de Dios. And this is what it's all about, being a disciple. Y esto es todo lo que quiere decir ser un discípulo. Is learning Es the aprender love and righteousness of God. el amor y la justicia de Dios. So that's being a disciple of Jesus Christ. Is Ser is discípulo learning del his Señor ways. Jesucristo es aprender todo como fue Él, todos sus and walking in la His manera ways. que fue Él y caminar Like 1 John tells us, walk as He walked. como Él caminó, como nos dice en el libro de Primera de Juan. And you think about it, walking is something that's proactive. Caminar quiere decir algo que se hace con una acción. You're not just sitting No estás doing nothing, but walking. Sentado sin hacer nada. You're getting Debemos up de and doing caminar, something. levantarte, hacer algo. And so to follow Jesus Seguir a Jesucristo is to walk as He walked. es caminar como Él caminó. And there's much to that also. Tal vez Even, hay más que even- tan solo eso, hay mucho más. for example, Por ejemplo, Jesus walked to the wilderness como cuando Él caminó where He was tested. en el desierto y fue tentado. And so we have to do that also. Nosotros Going- también tenemos que pasar por eso. Going through the wilderness Pasar por un desierto so that God can change the desires of our flesh. porque tenemos que atravesar por todo esto porque es la manera como Dios va a cambiar los deseos de nuestro So- corazón. So getting tested in the wilderness is part of Ser probados following Jesus. es parte de seguir a Jesucristo. So
There's so many things, Hay and we're going to muchas. look more at that at Vamos another a ver video, en otro video but I just wanted you to see estos temas, pero that righteousness and que faith, quiero que vean ahora, que vean ustedes la justicia they, y la fe, they go together, que van juntas and they have the same y que tienen concept el mismo concepto, of not just believing but doing. no tan solo de creer, pero el hacer. So the next video we're going to continue En el siguiente video vamos a continuar talking more about hablando the fruit of sobre the Spirit and los love, frutos del Espíritu, sobre el amor, and we're going to start mixing it with faith and y understanding vamos a poner temas sobre la fe y el entendimiento. that will not just believing but doing, because there's many scriptures that no talk tan solo about this. creer, pero hacerlo, porque hay muchas And it's good, escrituras que it's nos good that we keep enseñan. it's good that we keep looking at them Es bueno seguir viendo todo esto so that porque, our roots grow deeper and deeper, porque nuestras raíces van a crecer más profundas. and so we can see that all the Y scriptures are podamos talking ver about the que same thing, todas las escrituras hablan sobre lo mismo, and so that our faith can become strong. para que nuestra fe venga a ser más fuerte. So we're all done. Ya terminamos y muchísimas gracias por atendernos, por escucharnos, y el Señor los bendiga y los siga cuidando a todos ustedes con el amor de Cristo. Sí, Dios te bendiga. Dios los bendiga. Bye.